Todo se está corrompiendo, todo se está echando a perder. Vivimos en un universo donde nacemos chiquititos, llegamos a lo máximo de nuestra creación de la juventud, a la tercera, ahora dicen que ya no es la tercera edad, sino que es la cuarta edad también. Y los que llegan a la cuarta edad, ¿verdad? Ya comenzamos a ser los viejitos como fuéramos chiquitos, ya nos tienen otra vez como bebés, que cuidarnos, que sentarnos en silla de ruedas, que darnos de comer en la boca, porque se nos comienza a encoger todo el cuerpo, comenzamos a perder funciones del pulmón, del corazón late con más resistencia y con más trabajo, y todo otra vez regresamos otra vez a la tumba, porque del polvo de la tierra el cuerpo humano fue formado también de acuerdo a la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, este principio es algo increíble porque Dios era eterno. Vean esto, aquí está la eternidad. En la eternidad no existe el tiempo. En la eternidad no hay pasado, no hay presente, ni hay futuro. En la eternidad es una dimensión donde nosotros todavía no estamos más que espiritualmente, ya somos partícipes de la eternidad al haber entrado Jesús a vivir a nuestra vida. Esta es la vida eterna, Juan 17, 2 y 3, que te conozcan, que conozcamos. Ya estamos en la eternidad, aun cuando no estamos experimentalmente en la eternidad, aunque no estamos físicamente en la eternidad, hasta que nuestros cuerpos sean renovados, resucitados, con las características para vivir en otra dimensión que no es el planeta Tierra, ni en el universo donde tú y yo vivimos. Entonces, en la eternidad, como no existe el tiempo, Dios se revela a Moisés y le dice: mi nombre es Pancho. ¿Eso dijo? Llámeme Juan. Llámeme Santiago. Dios le dice a Moisés en Éxodo 3: te voy a dar mi nombre, Moisés. Y nos funda los fusibles el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Que es la palabra hebrea Yahweh, que los judíos ni siquiera se atreven a mencionarla porque son 4 letras nada más, y que no se atreven a mencionar por lo que consideran demasiado sagrado. Todos los judíos, en lugar de decir Yahweh, dicen Adonai. Y por eso, ¿verdad?, hay muchos judíos que quieren que nosotros los cristianos no digamos Dios. Y cuando ellos escriben Dios ponen D mayúscula, guión o S. Y para no poner la palabra entera Dios. Bueno, es la forma de pensar de ellos, ¿no? Y nosotros tenemos otra forma de pensar, porque ese Dios del Antiguo Testamento se reveló en Yoshua, en Jesús, que significa el Salvador. Dios habita en la eternidad y por eso dice: yo soy el que soy, porque Él es el Dios del presente. Yo soy el que siempre he existido. Todo el universo y todas las criaturas tenemos una causa para existir. Una vez me preguntó un niño, muy interesante y muy lógico: oiga, ¿quién creó a Dios? Una muy buena pregunta de los niños. Muchas veces ellos quieren pensar más que los mismos adultos. ¿Tú nunca te has preguntado eso? No, nada más leí el Calimán. Por eso. Este niño, cuando me dijo que quién había creído a Dios, me puso a pensar realmente. Y entonces, claro que le dije: espérame tantito. Me agarró de sorpresa, pero me acordé que en la física todo efecto tiene una causa. Y no existe nada que no tenga una causa para poder existir. Entonces, Dios, le contesté, es el único ser que no es causal. O sea, Dios no lo creó nadie. Porque si algo hubiera sido lo que hubiera creado a Dios, ya no sería Dios. Esa causa que lo creó hubiera sido más grande que Él. Entonces, esa causa tenía que ser más inteligente, y por eso llegamos siempre a una causa única, que es Dios, de donde proviene todo lo demás. Entonces, a Dios no lo creó nada, porque si hubiera sido creado, hubiera sido criatura finita, como tú y yo somos finitos. Porque tuvimos un principio, tendremos un final cuando nosotros muramos. Entonces, Él habita la eternidad, dice en Isaías
el que habita la eternidad y la santidad y con los quebrantados de corazón. Ahora pongan mucha atención. Aquí no existía nada, la eternidad. En el principio creó Dios los cielos, plural, shamayim en el hebreo. ¿Cuántos cielos hay? ¿Perdón? 3, 2 Corintios 12, del 1 al 3. El apóstol Pablo habla de 3 cielos. ¿Cuáles son los 3 cielos que este libro maravilloso nos revela? En primer lugar tenemos el cielo atmosférico, de la atmósfera hacia abajo. De la atmósfera hacia abajo es donde el ser humano puede vivir. Y de la atmósfera hacia abajo es donde opera Satanás. Efesios 2, del 1 al 3. Se le llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. Y esa palabra aer en el griego es atmósfera. O sea, Satanás opera de la atmósfera hacia abajo. Síganme con cuidado. Estamos pensando, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué existe en el mundo invisible de la atmósfera a su alrededor? Ondas de radio, ondas de sonido. Ahorita está pasando por aquí la charrita del cuadrante. Aquí está FM, diferentes bandas que yo no las veo ni las oigo, pero tengo un aparatito que se llama radio, y ese radio tiene un diseño para que cuando yo le vaya moviendo el botoncito, agarre esta banda o agarre esta banda o AM o FM, que con mis oídos físicos no los puedo yo sintonizar, pero ese aparatito lo traduce y lo traslada a mis oídos. Entonces, de la atmósfera hacia abajo, Satanás tiene el control de los medios de comunicación. Cuidado con lo que lees y lo que oyes en la televisión. Cuidado las películas que ves. Cuidado la música que escuchas. Cuidado los mensajes que escuchas. Porque esto es precisamente el control de Satanás. Dice en 1 Timoteo 4:1, muchos apostatarán de la fe en los últimos tiempos. ¿Qué dice? Viendo, oliendo, tocando. No, dice, muchos apostatarán de la fe oyendo a espíritus engañadores. Es a través del sentido del oído que los demonios pueden afectar mi mente y tu mente. Cuídate con los amigos que tienes que te hablen cosas. Ay, sí, ¿a poco tú ya eres virgen a los 25 años de edad? Ay, pues ahora la moda es que todas las muchachas se acuesten con sus novios y ya, ¿verdad? Para probarnos, y comenzamos a oír algo que no viene de Dios. Y viene de tu compadre, de tus familiares, de tus amistades, pero siempre es a través de el oído. Y lo que viene de Dios, Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír. ¿Qué estamos oyendo más? ¿El radio, la charrita del cuadrante, el FM, la música del mundo, los consejos del mundo, o estamos oyendo a Dios? En la proporción en la que tú tengas contacto con la Biblia y oigas lo que Dios a través de la Biblia te quiere decir, es en la proporción en la que tendrás discernimiento para saber que cuando oigas algo que no es de Dios, tú ya tienes tu oído tan afinado que dices, esto no es de Dios, no te oigo, no me digas eso por favor, esos chismes ya no los quiero oír. Y comenzamos nosotros a aprender a rechazar el espíritu de mentira y el espíritu de error que siempre viene a través de lo que oímos. Esto es impresionante, y miren ustedes lo que les voy a contar en este momento. En el versículo 3 la Biblia dice, y Dios dijo que sea la luz. No estoy mal, estoy haciéndolo a propósito.
Oiga, pero ¿cómo es posible que Dios diga día la luz si hasta el cuarto día el Dios puso en movimiento el sol y la luna? Fíjense cuántas cosas hemos oído y no hemos pensado para saber que aquí hay una aparente contradicción. Oye, que sea la luz y hasta el cuarto día y Dios pone en movimiento el sol y la luna. Entonces, ¿cómo puede haber dicho Dios que sea la luz si hasta el cuarto día aparece el sol y la luna? La física nos va a ayudar. ¿Qué es la luz, señores físicos que nos acompañan? Bueno, estamos en el siglo XXI y hasta este momento solamente podemos concluir, dicen los físicos, que es un fluido de electrones o es un fluido de fotones. Y hasta ahí se quedan los físicos. En otras palabras, lo podríamos resumir. La luz es energía. Energía. Muy bien. Cuando Dios dijo, antes de que cualquier cosa en el planeta Tierra funcionara, que sea la luz, Dios ponía alrededor de la Tierra energía que se conoce como la energía electromagnética. Apúntalo. El electromagnetismo es algo que rodea el planeta Tierra, síganme con mucho cuidado, y gracias a este poder electromagnético que rodea la Tierra, ahorita tú me estás escuchando. Porque del electromagnetismo hacia abajo, mi voz, el sonido, viaja en ondas. La luz viaja también en ondas. Las tinieblas son estáticas. Las tinieblas no viajan, las tinieblas están estáticas, la luz viaja. Y cuando Jesús dice que Él es la luz y que los que le seguimos no vamos a estar en tinieblas, significa que los que seguimos a Jesús estamos continuamente avanzando, continuamente. Los que no tienen a Jesús están ahí hace 20 años, hace 30 años, así. No han avanzado en sus vidas sí, son doctores, son esto y el otro, pero jamás han podido entender nada de lo que los rodea y su vida solamente es comer, beber, dormir. Como las vacas en la mañana, con la comida, la cena, y al otro día, ¿qué negocio voy a hacer? ¿Por dónde voy a avanzar? ¿Qué voy a estudiar? Y así llegan a los 70, 80 años de edad, nacieron en las tinieblas, vivieron en las tinieblas y regresan a las tinieblas. Nunca descubrieron el propósito por el cual Dios los creó. Igual que los mismos animales. Y así lo dicen los salmos. El hombre que no ha entendido a Dios es como los animales. Nada más que los animales nos ganan. ¿Cómo que nos ganan? Sí, el ser humano está aquí, los animales están debajo de nosotros y el ser humano, el animal mata por instinto, el animal sobrevive, el animal no tiene conciencia como tenemos tú y yo, pero cuando el ser humano rechaza esa conciencia y los valores de Dios, el ser humano desciende más bajo que los animales. Y es a donde la raza humana en este momento ha descendido. Matamos por placer y hemos llegado al colmo de decir el matrimonio no es entre un hombre y una mujer. Nunca verás a dos leones que se casan, ni a dos perros que se casan, pero hemos llegado y decimos que somos pensantes a completamente destruir las leyes de la biología, las leyes de la genética, la ética de Dios, la moral que Dios nos dio en los mandamientos, y nos hemos convertido en peor que animales. Y lo estamos aceptando como algo normal. Seres humanos creados a la imagen y semejanza del Creador han descendido peor que los animales. El electromagnetismo es uno de los poderes que existen con la gravitación y las fuerzas termonucleares. Son los tres poderes que rodean el universo.
y gracias al electromagnetismo nos podemos comunicar. Nos salimos de la atmósfera en la luna, y si yo voy con mi esposa a la luna y le digo, Marta, me dice, no te oigo. ¿Por qué? Porque saliendo de la atmósfera ya no existe el electromagnetismo. Entonces mi esposa y yo tenemos que tener escafandras especiales para comunicarnos fuera de la atmósfera. Por eso los astronautas tienen que comunicarse con escafandras. Te la quitas y no nos oímos. ¿Por qué? Porque fuera de la atmósfera no fue el programa de Dios para que viviéramos. Y el colmo de los colmos, gente en el siglo XXI que quiere irse a la luna de luna de miel. Hágame el favor nada más, mejor que la Riviera Maya. Oye, ahí en la luna o en Marte, bien nomás la locura, bien, a lo que hemos llegado, ¿no? Nos reímos ahorita, pero créame lo que ya están haciendo planes. Oye, ahí arriba ni beso le vas a poner a tu esposa. Van a chocar dos fibras metálicas de las escafandras o de fibra de vidrio, ¿verdad? Con lo que está hecho la careta y desde lejecitos. Increíble, pero cierto. Hay un ruso que pagó quién sabe cuántos millones de dólares para ser el primero en poder establecerse en la luna. Y el sueño del ser humano es conquistar el espacio y llegar a Marte y esto y el otro, cuando no hay ninguna de las características, ni la atmósfera, ni el agua, ni nada, ni las plantas, ni las frutas que existen para poder sobrevivir más de un mes en otro planeta. Así de brutos somos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces está la eternidad, y en penúltimo lugar hay tres cielos. Nos quedamos en el cielo de la atmósfera, donde no habita Satanás, habita por todo el universo, pero él opera y energetiza de la atmósfera hacia abajo y usa los medios de comunicación y lo que oímos para afectar nuestro sistema de pensamiento y nuestras doctrinas. Y cuando comenzamos a comprender eso y todas estas cosas, comenzamos a tener más defensas, más municiones para pelear contra él. Me voy a cuidar y lo que oigo, la música que oigo, las películas que veo, los consejos que me da mi comadre, los consejos que me da mi suegra. Si no son cristianos, que se bañen. De la atmósfera para arriba sigue el cielo cósmico, es el segundo cielo, el cielo que nos rodea en la Vía Láctea, ¿verdad? Plutón, Mercurio, Júpiter, Saturno, etcétera, etcétera. Es el cielo, es el segundo cielo. Este segundo cielo está ocupado. Sí existen los extraterrestres. Porque una vez me dijo ustedes lo conocen, me reservo su nombre, un experto en los ovnis. Oiga, el doctor Alducin, ¿y usted por qué no cree en los ovnis y los cristianos? Le dije, ¿quién dice que no creemos en los ovnis? Claro que creemos en ellos, pero simplemente no le llamamos ovnis, le llamamos ovis. ¿Qué quiere usted decir? Objetos voladores identificados. Para nosotros no son no identificados. Sabemos que existe un fenómeno, que existe algo que aparentemente es real, pero sabemos quién está detrás de este fenómeno. Y cuando venimos a la Biblia, descubrimos que Satanás, Lucifer, el príncipe de la potestad del aire, tiene el poder de materializar la energía. Él puede hacer que se levante este púlpito, te puede apagar la televisión, puede ponerte un programa que tú no cambiaste, te puede abrir las ventanas de tu casa, te puede producir sonidos que hay con cadenas arriba del techo, te puede producir que hay un coyote cerca de tu baño aullando a las 2, 3 de la mañana, te puede hacer que una persona se aparezca y entre a tu cuarto toda vestida de negro, o puede hacer apariciones de ¿cómo se llama? La Llorona, una señora vestida toda de blanco y que de repente pasa por tu casa o en la noche y tú la ves y tú juras que algo pasó y que los medios de comunicación y las películas están llamando, ¿verdad? Apariciones. Son demonios, y todo el universo está controlado por ángeles caídos. Y en tercer lugar, el tercer cielo es el cuartel general de Dios. Ezequiel capítulo 1,
Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 4, que son los tres pasajes en la Biblia donde claramente se nos describe que hay un trono en el tercer cielo y a Dios se le describe con la apariencia humana. Se le describe sentado. Se le escribe sentado con pelo blanco. Claro que esto es una ilustración de la eternidad. Pero cuando Dios se hace hombre, toma la forma de nosotros. Y ahorita Jesús existe por toda la eternidad con forma humana. Su Padre no podría tener otra forma, tendría que ser como Él, porque Él es la imagen misma de Dios. Entonces, de alguna forma Dios escogió la forma como nos creó a nosotros, porque Él, ¿verdad?, también tiene que tener un cuerpo espiritual. Dios es espíritu, pero los espíritus también tienen alguna forma, no son etéreos ni incorpóreos, y a Dios se le escribe en el tercer cielo como sentado en un trono, gobernando soberanamente el universo. Ahora muy bien, vean esto con mucho cuidado. Dios habitaba en la eternidad, Dios es luz, allá no hay nada de tinieblas, porque 1 Juan capítulo 1, no hay tinieblas en Dios. Cuando Dios crea el tercer cielo, Dios se baja de la eternidad para entrar al tercer cielo. Crea el segundo cielo, el universo, y crea la atmósfera para nosotros. Y desde el principio de la Biblia, cuando dice Juan, en el principio era el verbo, está hablando del principio del tiempo, el espacio y la materia. Que Jesús ya existía desde que Dios había hecho el universo. Y Él era Dios, Jesús era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho más que por medio de Él. En Él estaba la luz, y la luz en las tinieblas resplandece, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de nosotros. Así comienza el Evangelio de Juan capítulo 1. Entonces Dios baja al tercer cielo a habitar en un trono, porque antes del universo no necesitaba un trono. Un trono nos habla de gobierno, de dominio. Entonces cuando Dios decide, voy a crear un universo, y comienza con serafines, querubines y ángeles, Él tenía que darnos a conocer que un gobernante, alguien que está en un trono, es porque ejerce dominio. No hay un gobernante que no tenga súbditos, que no tenga leyes, que no tenga gobierno, porque sería un gobierno abstracto, ¿verdad? Sería un gobierno que no se podría ni siquiera llamar gobierno. Y esta es la razón por la cual Dios crea primero los serafines y los querubines. Síganme con cuidado. Los querubines y los serafines no son ángeles. La palabra querubín significa el que arde. Son criaturas que están junto a Dios. Lucifer era y es un querubín. Esto es impresionante. Arriba de Dios están los serafines, Isaías capítulo 6, que tienen más alas que los querubines. La palabra ángel, malak, con M de mamá en el hebreo, angelus en el griego, significa mensajeros. Entonces, Dios desde el tercer cielo decidió que iba a mandar mensajeros, entidades espirituales, a visitarnos, a entrar a nuestras 4 dimensiones donde tú y yo vivimos, con cuerpos diferentes a los nuestros, pero que estas criaturas que Él enviaba a la tierra se iban a llamar sus mensajeros. De ahí viene la palabra ángel, que significa mensajero. Los querubines no bajan a la tierra, los serafines no bajan a la tierra. Los que han visitado la tierra, los que fortalecieron a Cristo, los que caminaron en Génesis 18 con Dios que bajó y caminó y se acercó con Abraham y se sentó Dios a comer con Abraham, lo acompañaron 2 ángeles mensajeros. Estos ángeles entraron a Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Génesis 19, y fueron cuando los homosexuales y los sodomitas los vieron, pues los querían, ¿verdad?, tener relaciones con ellos, de la belleza con la que los ángeles fueron creados, que ante los ojos humanos, ¿verdad?,
bueno, es impresionante, seres perfectos. Esto es muy importante para no confundir y llamar a todos ángeles. Todos los querubines es una entidad espiritual, los serafines es otra espiritual, y a los querubines se les llama también 4 seres espirituales en Apocalipsis capítulo 4, Ezequiel 1, Ezequiel 2 y Ezequiel capítulo 10, que son igualitos a los de Apocalipsis capítulo 4. Y cuando nosotros vemos esta distinción de criaturas alrededor de nosotros, comenzamos a entender que cada uno tiene características diferentes. Y quiero terminar con esto. Durante muchos años se nos enseñó que los ángeles caídos son demonios y que los demonios son ángeles caídos. Y los ángeles caídos no pueden meterse a una persona, los demonios sí. Los ángeles caídos son principados, son gobernantes, son dirigentes de las huestes espirituales de Satanás. Los demonios son otro tipo de criaturas que perdieron sus cuerpos. En alguna época del tiempo pasado, Dios los condenó a vagar. Ahora sí que se les llama en Guanajuato las almas en pena. O sea, criaturas que sufren por no tener un cuerpo. Entonces descansan, dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, descansan al meterse una persona y al cuerpo de la persona le llaman su casa. Hasta con eso. ¿En dónde lo tienes tú? ¿En la cocina? Le llaman su casa y entran y salen a los seres humanos. Y hay demonios que entran en seres humanos de las 3 a las 6 de la tarde. Y Pancho es normal, una persona normal hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 comienza a hacer cosas o tener otra personalidad o le cambia el carácter. La psicología le llama múltiples desórdenes de la personalidad o le llaman esquizofrénicos porque tienen 2 personalidades completamente bipolares y la Biblia le llama demonios. Si tú no eres de una sola pieza en tu trabajo, una sola pieza en tu casa, una sola pieza en tu iglesia, y en tu iglesia eres uno, en tu trabajo eres otro y en la iglesia eres otro, eres una persona que tienes afectado demonios en tu mente. Porque esos cambios de personalidad son los que demuestran y denotan que tú tienes un problema que no es psicológico, es espiritual. Y por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que lo que más trastorna al ser humano y lo desintegra en su personalidad es la pornografía y la inmoralidad. ¿De dónde viene? De Satanás. Jesús dijo: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Obedéceme, porque sin santidad es imposible ser feliz. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra. La realidad ineludible de la corrupción universal y el contraste de su Creador eterno. El universo que habitamos, en toda su vasta e incomprensible majestuosidad, opera bajo una ley fundamental e ineludible, un principio de decaimiento constante. La ciencia moderna lo ha codificado en la segunda ley de la termodinámica, una declaración formal de que todo sistema cerrado tiende irreversiblemente hacia el desorden, hacia la desintegración. Este principio, conocido también como la ley de la entropía, no es una teoría abstracta, sino una realidad observable en cada faceta de nuestra existencia. Vemos su evidencia en el metal que se oxida en la materia orgánica que se descompone y en la necesidad perpetua de mantenimiento que exige cualquier maquinaria como un motor que clama por aceite para no sucumbir a la fricción y el desgaste. Nuestro propio cuerpo es un testimonio viviente de esta ley. Requerimos un suministro constante de agua, vitaminas y nutrientes, no para alcanzar un estado superior, sino simplemente para frenar el inexorable proceso de deterioro. Incluso las estrellas, esos colosos de fuego y luz, están sujetas a este mandato cósmico. Nuestro Sol, por ejemplo, pierde millones de toneladas de su masa cada segundo, consumiéndose a sí mismo en un viaje sin retorno hacia su eventual extinción. El universo, en su totalidad, no está evolucionando hacia un estado de mayor perfección, sino que se está desgastando. Sorprendentemente, mucho antes de que la física formulara este principio, las Sagradas Escrituras ya lo habían declarado con una claridad poética y teológica.
El Salmo 102, 25-26, en un diálogo dirigido al Creador, afirma: Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Esta imagen de la creación como una prenda que envejece y se desgasta es una descripción perfecta de la entropía. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, le da un nombre teológico a este fenómeno: la esclavitud de la corrupción. Romanos 8:21. Él enseña que toda la creación fue sujeta a esta futilidad y gime al unísono, esperando ser liberada de esta atadura a la decadencia. El ciclo de la vida humana es el microcosmos de esta ley universal. Nacemos, alcanzamos un clímax de vitalidad en la juventud, y luego iniciamos un lento pero seguro descenso hacia la vejez, la fragilidad y finalmente el regreso al polvo del que fuimos formados, cumpliendo la sentencia de Génesis 3:19. Frente a esta abrumadora realidad de un universo temporal y en proceso de desintegración, la Biblia presenta un contraste radical y absoluto. Un Dios que existe fuera de este sistema, en una dimensión llamada eternidad. Isaías 57:15 lo describe como el alto y sublime, el que habita la eternidad. Esta eternidad no debe ser concebida como un tiempo infinitamente largo, sino como una dimensión completamente distinta, donde las categorías de pasado, presente y futuro no existen. Es un ahora perpetuo. Cuando Dios se revela a Moisés en el libro del Éxodo, no ofrece un nombre que lo defina en relación con otros, sino uno que declara su propia naturaleza autoexistente e inmutable: Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Este nombre, Yahweh en hebreo, encapsula la verdad de que Él es el Dios del presente eterno. No fui ni seré, sino simplemente soy. Esta naturaleza eterna lo establece como el único ser no causado. La lógica y la física nos enseñan que todo efecto observable en nuestro universo tiene una causa. Cada ser vivo, cada planeta, cada galaxia, tuvo un origen, un punto de inicio. Si aplicamos esta lógica hasta su conclusión final, nos enfrentamos a una pregunta inevitable. ¿Cuál fue la causa primera? Si Dios hubiera sido creado por algo, esa entidad creadora sería, por definición, superior a Él y, por lo tanto, sería el verdadero Dios. La cadena de causalidad debe terminar en un punto de origen que no fue, a su vez, originado. Dios es esa causa incausada, el motor inmóvil, el ser infinito que no tiene principio ni fin, a diferencia de su creación, que es finita y tuvo un claro comienzo. Es desde esta posición de eternidad y soberanía absoluta que se despliega el acto más trascendental de la historia, la creación misma. Génesis 1:1 declara: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El ser que habita la eternidad interviene para dar inicio al tiempo, al espacio y a la materia, estableciendo el escenario donde la historia de la corrupción y la redención tendría lugar. La guerra por la percepción y la naturaleza de la luz divina. Habiendo establecido la existencia de un universo en decadencia y un creador eterno que opera desde fuera del tiempo, debemos ahora considerar el campo de batalla donde se libra el conflicto más crucial: la mente humana. Sí, como se mencionó anteriormente, el dominio atmosférico es el teatro de operaciones del príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2. Su estrategia no consiste en una confrontación física, sino en una sutil y persistente guerra de información. El principal conducto para esta influencia es nuestro sentido del oído. La Escritura advierte con solemnidad que en los tiempos postreros la apostasía no vendrá por una falla de la vista o el tacto, sino por una capitulación auditiva. Muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. El oído es el portal del alma, el canal a través del cual las ideologías, las filosofías y las seducciones del mundo se infiltran en nuestro sistema de creencias, ya sea a través de los medios de comunicación, la música, el entretenimiento o incluso los consejos bien intencionados pero espiritualmente errados de amigos y familiares. En contraposición directa a esta influencia corruptora,
La revelación divina opera a través del mismo canal. Romanos 10:17 establece el principio axiomático de la vida espiritual. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nos enfrentamos, por tanto, a una elección fundamental en cada momento. ¿Qué voz estamos sintonizando? ¿La cacofonía de un mundo que promueve la autoindulgencia y la rebelión contra el orden divino, o la voz de Dios que habla a través de su palabra? La proporción de nuestra vida espiritual y nuestra capacidad para discernir la verdad del engaño es directamente proporcional a la voz que más escuchamos. Al sumergirnos en la Escritura, nuestro oído espiritual se afina, permitiéndonos detectar instantáneamente la disonancia de la mentira y rechazar las narrativas que conducen a la corrupción, de la misma manera que un receptor de radio bien sintonizado aísla una señal clara en medio de un mar de estática. Esta primacía de la palabra y la luz nos lleva de vuelta al mismo inicio de la creación. En Génesis 1:3, el primer mandato creativo de Dios es: sea la luz. A primera vista, esto presenta una aparente contradicción, pues el sol, la luna y las estrellas, nuestros generadores de luz convencionales, no son puestos en su función hasta el cuarto día. ¿Cómo pudo existir la luz antes de las lumbreras? La respuesta revela la profunda sabiduría del diseño divino. La luz del primer día no era meramente la luz visible, sino la implantación de la energía fundamental que haría posible la vida y la física del universo. Podríamos entenderla como la matriz energética, el campo electromagnético que envuelve el planeta y que sirve como el medio a través del cual la luz y el sonido viajan en ondas. Dios, en su primer acto, no creó un objeto, sino que estableció el principio dinámico de la energía y el movimiento. Este concepto físico tiene una profunda implicación espiritual. La luz, por su naturaleza, es dinámica, está en constante movimiento, viajando en ondas. Las tinieblas, en cambio, son la ausencia de esa energía, son estáticas, inertes e inmóviles. Cuando Jesucristo declara: «Yo soy la luz del mundo», el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Está estableciendo una verdad existencial. Seguir a Cristo es entrar en un estado de avance continuo, de crecimiento y transformación. Por el contrario, vivir en tinieblas es vivir en estancamiento, atrapado en un ciclo sin propósito de nacer, comer, dormir, trabajar y morir, sin jamás comprender el propósito trascendente para el cual fuimos creados. El Salmo 49:20 lo expresa de forma lapidaria. El hombre que tiene honores y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Sin embargo, la tragedia humana moderna es aún más profunda. Cuando el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios y dotado de conciencia moral, rechaza conscientemente la luz y la ley de su Creador, no se limita a volverse como un animal, desciende a un estado inferior al de los animales. Un animal mata por instinto, sobrevive. Pero un ser humano que ha silenciado la voz de Dios en su conciencia es capaz de matar por placer, de pervertir el orden natural y de celebrar la depravación, destruyendo las leyes biológicas, genéticas y morales que le fueron dadas para su bien. De esta manera, el pináculo de la creación, al rechazar la palabra que da vida y la luz que da dirección, se precipita a un abismo de corrupción que el resto del mundo natural no conoce. La geografía espiritual del cosmos y la verdadera naturaleza de los fenómenos inexplicables. La ceguera espiritual que lleva a la humanidad a un estado inferior al de la creación irracional, como se describió anteriormente, se manifiesta no solo en la decadencia moral, sino también en una profunda ignorancia sobre la verdadera naturaleza del universo que habita. En su orgullo, el hombre busca conquistar el espacio, soñando con colonizar la Luna o Marte, sin comprender que intenta escapar de un planeta diseñado con una precisión exquisita para su existencia. Las leyes fundamentales como el electromagnetismo, que permite la comunicación y sustenta la vida dentro de la biosfera terrestre, cesan al salir de la atmósfera, convirtiendo el cosmos en un vacío hostil donde la vida humana no puede subsistir. Esta ambición es la máxima expresión de la necedad, buscar un hogar físico en la desolación del espacio, mientras se ignora por completo la compleja geografía espiritual que realmente gobierna el universo.
La Biblia nos revela que el cosmos no es un simple vacío salpicado de materia, sino una estructura de 3 reinos o cielos distintos y superpuestos. El primer cielo, como ya hemos establecido, es el dominio atmosférico de la Tierra. Es nuestra morada, pero también el principal campo de batalla donde el príncipe de la potestad del aire libra su guerra de información para corromper el pensamiento humano. Comprender esto nos proporciona las defensas necesarias, la munición espiritual para discernir y rechazar las influencias que no provienen de Dios. Más allá de nuestra atmósfera, se extiende el segundo cielo, el vasto universo cósmico de galaxias, estrellas y planetas. Este reino, lejos de estar vacío, es un dominio ocupado. Aquí es donde la cosmovisión bíblica ofrece una respuesta a los persistentes misterios de los fenómenos aéreos no identificados. Para el creyente, no existen los ovnis, objetos voladores no identificados, sino más bien los avis, artefactos voladores identificados. Los identificamos no por su origen material, sino por su fuente espiritual. Son manifestaciones del poder de los ángeles caídos. Satanás, cuyo dominio se extiende por este segundo cielo, posee la capacidad de manipular la energía y la materia para producir fenómenos diseñados para engañar y asombrar a una humanidad que ha rechazado la verdad de Dios. Las apariciones, los sonidos inexplicables, los movimientos de objetos y las visiones fantasmales que la cultura popular atribuye a fantasmas o extraterrestres son, en realidad, la obra de entidades demoníacas que demuestran su poder para afectar nuestro plano físico. En la cúspide de esta estructura cósmica se encuentra el tercer cielo, el cual las Escrituras describen como el cuartel general de Dios, su sala del trono celestial. Pasajes en Ezequiel, capítulo 1, Daniel, capítulo 7 y Apocalipsis, capítulo 4, nos ofrecen vislumbres de esta realidad trascendente, un lugar de autoridad absoluta, donde Dios gobierna soberanamente sobre toda la creación. Se le describe en términos que podemos comprender, sentado en un trono con una apariencia humana y cabellos blancos como la nieve, no porque Dios esté limitado a una forma física, sino porque se revela a nosotros de una manera inteligible. Esta forma es santificada y eternizada en la persona de Jesucristo, quien, como la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3, retiene su forma humana glorificada por toda la eternidad, validando así que la forma en que fuimos creados es un reflejo de un arquetipo divino. Dios es espíritu, pero un espíritu con forma y personalidad definidas. Es crucial comprender el movimiento divino dentro de esta geografía. Dios, que en su esencia es luz pura en quien no hay ningunas tinieblas, 1 de Juan 1:5, habitaba en la dimensión atemporal de la eternidad. Al crear el universo, Él, en un acto de condescendencia soberana, desciende de la eternidad para establecer su trono administrativo en el tercer cielo, creando desde allí el segundo cielo, el cosmos, y el primer cielo, nuestra atmósfera. Este es el contexto en el que el apóstol Juan comienza su evangelio con una de las declaraciones más profundas de toda la Escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. El principio del que habla Juan no es la eternidad sin tiempo, sino el inicio del tiempo, el espacio y la materia que Dios creó. Antes de que existiera el universo, el Verbo, Jesucristo, ya existía. Él fue el agente divino de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es aquí donde el drama cósmico alcanza su punto de inflexión. La misma palabra que formuló la existencia el ser en quien estaba la vida y la luz de los hombres, se preparaba para entrar en el dominio de las tinieblas que habían infectado su propia creación para llevar a cabo la misión de redención. En este estudio hemos establecido la soberanía de Dios manifestada en su trono de gobierno y la jerarquía de las entidades celestiales, diferenciando entre serafines, querubines y ángeles. Hemos comprendido que esta estructura no es accidental, sino que responde a un propósito divino de orden y dominio. Ahora, en este último segmento, es crucial abordar una de las mayores confusiones en el ámbito espiritual, tal como se plantea en el texto base: la naturaleza de los ángeles caídos y los demonios.
Esta distinción es fundamental para comprender la dinámica del conflicto espiritual que impacta directamente la vida de los creyentes. El texto que analizamos plantea una verdad crucial que la teología popular a menudo ignora. Los demonios no son lo mismo que los ángeles caídos. Esta declaración, que puede parecer radical, tiene un profundo fundamento bíblico. Los ángeles caídos, liderados por Satanás, son principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo, como los describe el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Son entidades espirituales de alto rango, con un poder y una autoridad limitados, pero significativos, dentro del reino de las tinieblas. Su influencia es macro, operando a nivel de naciones y sistemas mundiales, no de manera individual y directa a través de la posesión. Por ejemplo, en el libro de Daniel, el príncipe del reino de Persia, Daniel 10:13, era un ser angelical caído que se oponía a los planes de Dios para su pueblo, demostrando la naturaleza de su batalla. Por otro lado, el texto nos introduce a una categoría diferente de seres, los demonios. Se nos dice que son otro tipo de criaturas que perdieron sus cuerpos en alguna época del tiempo pasado. Si bien la Biblia no es explícita sobre el origen de los demonios con el mismo detalle que lo es sobre los ángeles, esta idea se alinea con interpretaciones teológicas que sugieren que no todos los espíritus malignos son ángeles que cayeron. Una de las teorías más aceptadas es que los demonios podrían ser los espíritus de los Nefilim. Génesis 6, una raza híbrida que resultó de la unión de los hijos de Dios, ángeles caídos, con las hijas de los hombres. Según esta visión, sus espíritus, al morir en el diluvio, quedaron sin cuerpo y se les condenó a vagar, buscando una morada física. Este tormento los impulsa a buscar cuerpos para habitar, encontrando en las personas un descanso o un hogar temporal, como lo describe la parábola de Jesús en Lucas 11, versos 24 al 26. La distinción que hace el texto es vital. Los ángeles caídos, al ser gobernantes y dirigentes, no buscan habitar cuerpos humanos. Su objetivo es más estratégico y de gran escala: desviar naciones, pervertir la verdad y oponerse al plan de Dios de forma sistémica. Los demonios, en cambio, tienen una agenda más personal y directa: la opresión y la posesión de individuos. La Biblia relata numerosos encuentros de Jesús con personas poseídas por demonios que hablaban, se manifestaban y atormentaban a sus anfitriones. Marcos 5 versos 1 al 13, Mateo 15, 22. Esta es la razón por la que el texto base nos dice que los demonios descansan al meterse en una persona y que la casa de la persona se convierte en su refugio. Esta opresión demoníaca puede manifestarse de diversas maneras. El texto menciona los múltiples desórdenes de la personalidad, esquizofrenia y bipolaridad. Aquí, el mensaje es profundo y sensible. Si bien la medicina moderna tiene explicaciones para estas condiciones, la Biblia nos invita a considerar la dimensión espiritual. No se trata de negar la ciencia, sino de reconocer que algunas afecciones psicológicas pueden tener una raíz espiritual. La persona que tiene una personalidad en la iglesia y otra en el trabajo podría estar sufriendo una opresión que la hace inestable y dividida. La Biblia lo llama demonios, no en un sentido simplista, sino como una fuerza que busca desintegrar la unidad de la persona, lo que la psicología llama una falta de integración del yo. El texto también nos advierte sobre dos de las herramientas más efectivas de Satanás para esta desintegración: la pornografía y la inmoralidad. Jesús dijo: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Juan 10:10. La vida en abundancia de la que habla Jesús no es solo material, sino una vida de integridad y plenitud espiritual. La pornografía y la inmoralidad hacen lo contrario. Fragmentan la identidad, dividen la mente y abren puertas a la opresión demoníaca. Estas prácticas nos desconectan de nuestra identidad en Cristo y nos someten a un ciclo de culpa y vergüenza que nos hace vulnerables. La única salida a esta realidad de opresión es el poder de Cristo y la santidad. El texto concluye con una afirmación poderosa: sin santidad es imposible ser feliz. Esta no es una verdad legalista, sino una verdad de liberación. La santidad
que no es la perfección humana sino una separación para Dios, nos protege. Al elegir un camino de pureza y obediencia a la palabra, cerramos las puertas que el enemigo usa para entrar y desestabilizar nuestra mente y nuestras emociones. Es en la obediencia a Cristo que se encuentra la verdadera paz y la integridad del ser. Conclusión. Hemos recorrido un camino desde el trono de Dios, pasando por la estructura celestial, hasta el campo de batalla espiritual. Entendimos que Dios no es solo un creador, sino un gobernante soberano. Vimos que su creación espiritual es jerárquica y con un propósito. Y ahora, hemos desentrañado la compleja realidad del conflicto espiritual, diferenciando entre los ángeles caídos que operan a nivel de principados y los demonios que buscan oprimir a los individuos. El mensaje es claro y contundente. El enemigo está activo, y sus estrategias son sutiles y corrosivas. Sin embargo, la solución es la misma en cada bloque de esta tesis: la obediencia al gobierno de Dios. Es a través de una vida de santidad y de sujeción al señorío de Cristo que podemos vivir una vida abundante, protegidos de las acechanzas del mal y en completa comunión con aquel que está sentado en el trono.